Y además una cosa que yo creo que es por lo menos, no sé, un gusto moral que uno se puede dar, y es decir, no como este banano porque es un banano Paco y no lo quiero comer yo. Mira, ya Ana hizo la campaña que yo esperaría que hiciera el gobierno. No como este banano porque es un banano paraco. Eso es. Hola, hola, hola a toda nuestra gente de la Patria Boba. Estamos felices de verles otra vez, de ver a mis grandes colegas de la Patria Boba. Estuvo muy comentado en nuestro pasado capítulo, mucho hate, mucha crítica saludable, mucho insulto gracioso y también algo de cariño, hay que decirlo. Hay gente que sí nos quiere. Incluso los que no nos quieren, pues igual nos ven, entonces no sé qué pasa ahí. ¿Cómo estás tú, Ita María? ¿Todo bien? Bien, Bien, sobreviviendo por pura ansiedad. Sí. sobreviviendo estas épocas ansiosas. ¿Y tú, Andrés Caro? Sobreviviendo las épocas ansiosas, sí. Bueno, me parece bien. Todos estamos en épocas ¿Y, ansiosas. y tú, Ana? Deberíamos cambiar el nombre de este podcast. La patria ansiosa. Épocas ansiosas, sí. Yo ¿Y tú, también Ana? estoy sobreviviendo épocas muy ansiosas, sí. Uf. Pero bueno, vamos a hablar hoy sobre dos cosas que nos tienen como copados la mente, que es el tema de la elección del Parlamento Europeo, en la cual ganó la derecha en algunos casos, en otros la ultraderecha, o pues avanzó sustancialmente un nuevo panorama para el Parlamento Europeo. ¿Qué significa eso? ¿Qué dijo nuestro presidente además al respecto? Que lanzó un trino épico como le gusta a él. Y queremos hablar, por supuesto, también de un tema que es absolutamente trascendental para el futuro de la justicia en este país, de la justicia como pensada en abstracto, que es la condena a Chiquita Brands por una acción de grupo en Estados Unidos. ¿Qué repercusiones tiene eso? Em, entonces, metámosle el diente. El domingo pasado en Los Danieles tuvimos la fortuna de contar con el periodista Ignacio Gómez, que es el director de Noticias Uno, y pues él fue el periodista que hizo la investigación de la cual derivó ese proceso judicial, y pues debían haber derivado otros, por lo menos en Colombia, ¿no? Pero fue algo que terminó pasando más allá en la justicia gringa. ¿Y cuáles son sus repercusiones para aquí, para los procesos de justicia y reparación que están ahorita en curso ante la JEP y otras instancias? ¿Tú cómo lo viste, Itamaría? ¿Te alegraste? La sentencia de Chiquita, claro. Claro, claro que sí. Pues a ver, es una alegría agridulce porque qué fuerte que sigamos destapando estos episodios del conflicto, guerra interna del país, pero qué bueno que por lo menos hay un caso, hay un precedente, se habla del tema porque Chiquita es una de las empresas, pero hay más empresas detrás con denuncias, con investigaciones pendientes, empresas muy grandes, grupos muy grandes financieros en Colombia y conglomerados financieros en Colombia. Y pues nada, también creo que cualquier reparación y cualquier pena sigue quedándose muy corta frente al daño que estos grupos han hecho. Hablo de los grupos paramilitares, por supuesto, accionados por quienes les financian y quienes les comandaron. El daño que hicieron es irreparable, pero igual creo que se siente un precedente importante. También es interesante que pase en Estados Unidos y no ocurra en Colombia, ¿no? Y pues nada, hay mucho para conversarle desde ahí, pero a grandes rasgos es una alegría medio opacada por lo cruel y lo degradante y lo deshumanizante que ha sido todo el actuar de los grupos paramilitares en Colombia. Y también creo que es importante en este momento, que ahora vamos a hablar de esta era de las luces o de la apagada de las luces o como se quiera ver, pero es importante porque también hay unos movimientos negacionistas tomando mucha fuerza y escalando mucho en Latinoamérica y en el mundo. Y
y negando esos hechos violentos, esos crímenes en los que el Estado ha participado, en los que expresidentes, en los que políticos han tenido mucho que ver. Entonces creo que también como ejercicio de justicia y de memoria histórica es importantísimo lo que acaba de pasar. Y además, entonces empieza a quedar, ¿ustedes me están viendo? ¿Me están oyendo? Ambas. Sí, sí, sí. Empieza como a ser más la evidente, un tema que fue muy álgido en la negociación con las FARC, que fue cómo iba a entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz la responsabilidad de terceros, lo que ellos llamaron la responsabilidad de terceros, que obviamente desde el inicio era claro que era pues la gran pregunta de un conflicto armado de 60 años, por supuesto, permea la industria, permea la política, permea todas las esquinas de una sociedad, y eso hace que haya empresarios también responsables de, por ejemplo, financiar grupos al margen de la ley. ¿Y qué vamos a hacer con esas personas? ¿Cuál es el proceso de verdad que deben surtir? Ahí hay un debate procesal muy intenso, el cual no quiero explicar porque nos tumban la patria boba, eh, pero pues es en últimas simplemente la falta de resolución. No quedó resuelto eso, realmente así lo creo, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Entonces hay aún muchos vacíos de que eso se pueda concretar. A mí la condena de Chiquita, ante todo, lo que me pareció fue muy triste, da mucha rabia que una acción de grupo en Estados Unidos se logre tramitar y no aquí en Colombia, cuando además la investigación periodística la produjo un periodista colombiano. O sea, realmente ahí sí como un grito de soberanía también de nuestro propio pacto social, de si nosotros somos capaces de tramitar esas cosas que ocurrieron acá. ¿Tú cómo lo viste, Andrés Caro? Estoy de acuerdo con Ita y contigo, Ana. Siento que, siento que el problema de la soberanía a mí no me preocupa tanto porque también había legitimidad para que se hiciera esa acción allá donde Chiquita está como Mm. incorporada, digamos. Entonces, o sea, me parece que lo que hace es un llamado de atención más que un problema de soberanía, y es que pues en Colombia no ocurrió eso respecto a esa empresa. Y yo quería preguntarte, Ana, después de esa entrevista que tuvieron el fin de semana pasado, si podías explicar un poco cómo fue el proceso y en qué consiste una acción de grupo y qué lograron con la acción de grupo, qué se logró con la acción de grupo. Digamos que el gran hallazgo periodístico de Nacho no es solamente que Chiquita Brands, y fue muy interesante porque Daniel Samper Pizano contó además que el antecedente de Chiquita es pues la United Fruit Company en Colombia, que además fue ejecutora de la gran masacre que está registrada, que está retratada en 100 años de soledad, que Gabo Saludos, María presenció. Fernanda Cabal. María Fernanda Cabalniega iba a decir lo mismo, ¿no? Ella cree Ahora que la fue niega, sí. mencionada por Gabo. No, pues la masacre sí Em, fue sobredimensionada por Encierro en Soledad, pero pues es una novela, ¿no? Pero pero, pasó. pero no es claro el número. Tampoco, digamos, o sea, sí, tal vez no es la cantidad de gente que dice Gabo, pero el número es tan opaco como lo es lo que dijeron las fuerzas oficiales cuando eso ocurrió. Es decir, tampoco Totalmente de sabemos. De acuerdo. pronto sí fueron 3.000 personas. Creo que Gabo dice que fueron 3.000. Entonces, Chiquita es la United Fruit Company. Después hacen un rebranding, obviamente, porque era necesario después de semejante debacle, y también de una situación, una situación una relación muy tensionante con la comunidad que la rodeaba. Y entonces Chiquita no solamente se prueba que dieron dinero, porque en muchos casos había un sistema de vacunas, y creo que todavía lo hay en muchos lugares de Colombia, en los que es necesario, pues, digamos, es casi imprescindible, no se puede uno negar a pagar esa vacuna para poder operar en cierto lugar, para transportar alguna carga, para existir, básicamente. Sino que no fue una contratación, que no fue una vacuna, sino más un tipo de contratación, y que además lo hizo Chiquita, pues, un poco como buscando seguridad, ¿sí? Entonces, no era como vino aquí el jefe paramilitar y nos puso la pistola un mes seguido hasta que accedimos a pagar la vacuna.
sino pues fue una cosa también buscada por Chiquita, sistemáticamente buscada. Y en el caso de Chiquita también, como pasó en otros casos, persecución a líderes sindicales, pues, y que después terminaron amenazados estructuralmente, apartados de la empresa. Es un caso gigantesco, además son muchos años, y lo que hacen en Estados Unidos es una acción civil, es decir, por daños de naturaleza económica, y lo que hacen la acción de grupo es básicamente la agrupación de diversas personas, diferentes personas que han sufrido, han padecido el mismo daño. Entonces, por eso sirve tanto, por ejemplo, para cosas como el derecho del consumidor. Todos compramos el mismo celular defectuoso y se nos quemó la oreja en el momento que lo estábamos utilizando, y entonces somos parte de un mismo grupo y lo que nos agrupa es el daño. Entonces, eso es lo que juzgan en el proceso, en la class action que tuvieron allá en Estados Unidos, y pues los dañados pues obviamente son las víctimas de estas acciones que hizo Chiquita, de esta financiación de grupos paramilitares. Entonces, pues de eso se trata la acción de grupo. Es un poco extraño que una violación masiva de derechos humanos se tramite por una acción civil, para nosotros, para los gringos tal vez menos. Y lo que deja el fallo claramente es que ese grupo que se crea para iniciar la acción, la misma acción reconoce que es más grande que la gente que la inició, o sea, que hay gente que pertenece a ese grupo que ni siquiera sabe que pertenece al grupo, ¿cierto? Entonces, se convierte en un mandato frente a las otras víctimas también de Chiquita, como de esos grupos paramilitares, y eso es lo que deja la pregunta aquí en Colombia de qué va a ocurrir frente a ese mandato que tiene la justicia gringa. Creo que eran ¿Te 6.000 pareció personas. una buena Muy ¿Cómo? buena, sí. Creo que eran 6.000 personas de las que estaban hablando en el caso, las que estaban representando la acción. Uy, ¿Me perdón, es corté? que estoy teniendo problemas de conexión. Son los de Chiquita que nos están interceptando. ¿O soy yo? Em, y Di a quién escuchas. No. Creo que Ana tiene un poquito de delay. Ah, es Ana. Bueno, no, y además Perdón. de esto, bueno, creo que eran alrededor de 6.000 las personas que estaban representando en la acción grupal, pero además de esto, creo que hay que recordar que Chiquita ya antes había mencionado o había aceptado, confesado, que sí había tenido contacto con paramilitares y que de hecho había recibido el consejo de Álvaro Uribe Vélez, el consejo o la opinión de Álvaro Uribe Vélez en épocas de las convivir, diciendo que esto era completamente legal, ¿no? Entonces esto pues nuevamente creo que tiene muchos hilitos para jalar y vuelve y choca con esa narrativa negacionista que ha prevalecido por muchos años en algunos sectores de la sociedad, que incluso involucra el actuar del expresidente Álvaro Uribe y su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en toda esta época que quizás todavía no hemos terminado de cerrar, que se llamó conflicto interno, que fue realmente una guerra, una masacre, no sé. Yo creo que la participación de Uribe en las convivir, pues era su época de cuando era gobernador de Antioquia. Sí, tienes Y razón. Fue cuando fue sí, gobernador de Antioquia que dio su opinión de legalidad a Chiquita relacionada con estos grupos, ¿no? Pero finalmente estos grupos pues fueron los que devinieron en grupos paramilitares. Y ahí no paró, esto es solamente el testimonio de una empresa. Y creo que se han mencionado empresas como Nutresa, como Postobón, como no sé qué otras, incluso Ecopetrol, como posibles empresas que han tenido vínculos o que han llegado a financiar. Entonces creo que hay un montón todavía de investigaciones pendientes. Lo que tú decías ahora es un poco agridulce que esto haya ocurrido en Estados Unidos y no acá. Quién sabe
si los otros casos puedan llegar a evolucionar acá, siendo pues empresas que sí son colombianas y que están completamente operando en Colombia. Y otra cosa que también me deja como un sinsabor es, ¿y qué va a pasar con Chiquita? O sea, puede seguir comercializando en Colombia o ya no comercializará en Colombia. No sé, también como que hay un tema ahí del consumo de a quienes le seguimos comprando sabiendo cosas como estas, ¿no? Eso no lo tengo claro. Siguen, no Pues es siguen, increíble que, lo o sea, sacan, no lo en un sacan. supermercado en Estados Unidos, todos los bananos tienen el sticker de Chiquita. O sea, hay que Mm. buscar, o sea, hay que hacer un trabajo serio de búsqueda de bananos que no sean Chiquita. Y hubo un boicot grande hace unos años, no sé hace cuánto, pero lo recuerdo, o sea, como la gente diciendo no vamos a comprar más Chiquita. Yo creo que las sanciones, o sea, el departamento, el juez gringo no le puede poner una sanción a Chiquita para que deje de comerciar acá, eso tendría que venir de la justicia, de las autoridades colombianas, pero pues el costo de la sentencia, yo creo que sí es, pues claro, es una multinacional gigantesca, millonarísima, pero pues es costoso pagar lo que resulta de esta acción de grupo. Sí. Y yo creo que no me están haciendo. Ahora que decías lo de los bananos en Estados Unidos, acá, en los supermercados de acá, creo que es Dole, la marca que salen todos los bananos, casi siempre, que también es una de las empresas junto con Drummond y Nutresa y Ecopetrol y Postobón que están por ahí orbitando esta ilegalidad. Pero entonces yo creo que también se va a quedar corto el impacto social, porque esto finalmente termina nuevamente como en unos espacios y no alcanza a tener el impacto que debería. O sea, no veo, por ejemplo, a nadie haciendo pedagogía de no consumas este banano, porque esta empresa hizo esto, ¿sabes? Va a quedar como todavía muy en nichos. No sé, o no, de pronto tengo esperanza en este gobierno y en su apuesta por la reforma agraria y en su apuesta por el consumo local, no sé, sería una oportunidad buenísima de hacer esa campaña. Lo que pasa es que yo También yo creo que creo el que gobierno no puede boicotear una empresa, ¿no? Pero es boicotear, o sea, ¿realmente es boicotear o es Pero consecuencia? boicotear en el mejor sentido de la palabra. O sea, Sí, como pero sí, informar. yo lo veo como una consecuencia realmente justa de esta información que se está oficializando, que de alguna manera siempre estuvo por ahí, pues desde hace cuánto lleva Ignacio con esta investigación. Entonces, no sé, claro, no sé si sea algo que no pueda hacer el gobierno. Bueno, no sé, esperaría que de pronto desde la ciudadanía estas conversaciones también estén ocurriendo, ¿no? Y a quién le compramos y qué hay detrás de todo, pues no solo de los bananos, de todos los productos que consumimos. Sí, total. tam- Yo que di carito. también yo creo que que hay como un gran problema en la reparación de las víctimas del conflicto en Colombia, que nunca ha habido una reparación real para las víctimas por parte de sus victimarios. Eh, Estoy hablando tanto de los paramilitares como de la guerrilla, como del Estado. O sea, el único momento en que ha habido reparación real en Colombia ha sido por la ley de víctimas, que es una reparación administrativa, que el Estado le paga a las víctimas, ya sean de la guerrilla o de los paramilitares. Y ni Justicia y Paz garantizó reparación por parte de los paramilitares, ni el acuerdo 2016 ha garantizado reparación por parte de las FARC. Entonces, en últimas, ese recurso de buscar a los financiadores puede ser un recurso importante de justicia. Creo que es importante que se siga usando, que se vaya hasta más arriba. Eso es creo que es más fácil decirlo en el caso de los paramilitares porque claramente hubo más empresas financiando paramilitares, digamos, ya sean esas dos rutas de vacuna como de, digamos, financiación libre, que con las FARC, pero pienso pues que es una estrategia buena. Y ahora lo del boicot,
yo creo que acá los talantes de la patria boba se encuentran, que hay unos como de justicia, que creo que son los de ustedes, y hay uno más práctico que creo que es el mío. Y la pregunta es, ¿el boicot a Chiquita hoy en día, después de 30 años que han pasado, es útil para los productores de banano? En caso de, si es sí, la respuesta creo que podría ser bueno hacerlo. Pero si la justicia se encuentra con un criterio de practicidad, pues yo no vería la necesidad de hacer un boicot. Y me parece que el tiempo del boicot ya pasó. Ahora lo que hay que buscar es que Chiquita siga, le pague a las personas a las que les tiene que pagar y responda en Colombia por lo que hizo. Yo no sé si desmontar un negocio sea muy útil. Además, porque eso nunca es tan transparente como que Chiquita es la dueña del banano en Colombia. Eso son cadenas de producción muy grandes que involucran a un montón de partes, empresas colombianas, eh, personas que tienen la tierra en Colombia, Chiquita que entra al negocio de una manera, pero no de todas. O sea, Chiquita puede venir de las bananeras y de la United Fruit, pero no funciona como la United Fruit. No es la dueña del terreno, ni tiene campamentos allá. Eso ya no funciona así. Entonces hay que ver en la cadena de producción cómo entra Chiquita hoy en día y si un boicot es razonable o si realmente lo que se hace con el boicot es se saca una bandera de justicia que puede ser valiosa en sí misma, pero que puede afectar a personas en Colombia, precisamente a las personas que más necesitan pues de la exportación del banano. Puede ser, esto lo digo como una hipótesis, no como un punto probado. Yo creo que sí sería una medida reparadora y justamente para quienes trabajan la tierra, porque finalmente Chiquita, exactamente como tú lo has dicho, es un actor más de la cadena. Y es una cadena de valor que es muy injusta para quienes realmente trabajan la tierra. Entonces, me parece un poco utópico creer que sí vamos a lograr con una sanción social o con un boicot sacar a Chiquita del panorama. Ojalá, yo dejaría de consumir no solo Chiquita, o sea, realmente frutas, pues pucha, hay que comprarlos al productor, al campesino, en las plazas. Pero sí pensaría que sería reparador y sería justo. Y sería, O sea, y yo ahí sería sí soy bueno. más escéptico, Ita, porque siento que es más, hoy en día, esto va a sonar muy horrible, pero hoy en día uno garantiza más una cadena limpia de sangre en el éxito que en una plaza de mercado en una ciudad grande en Colombia, donde hay mafias que controlan los puestos de las plazas de mercado, donde hay extorsión, donde hay vacunas. Entonces, o sea, romantizar al campesino porque uno lo tiene al frente y pensar que la cadena de producción es limpia, no me parece tan claro. Y yo, neoliberal que soy, confío más en las reglas de las empresas para garantizar precisamente las cadenas limpias, porque se enfrentan a justicia internacional, como en el caso de Estados Unidos, que a una plaza de mercado donde uno en verdad no sabe cuáles son las relaciones de producción detrás del producto que está comprando. Pero tienes Soné certeza marxista, soné que la fruta... marxista. No, A no mí, solo es pero, marxista. pero a mí me parece mucho más estigmatizante eso hacia el campesinado y hacia los productores que confiar en los grandes grupos. A ver, estamos haciendo un capítulo de una sentencia a un gran grupo comercializador de frutas por financiar grupos paramilitares. O sea, el hecho es Claro, esta sentencia. de Lo otro acuerdo. es No, pero, o estigmatización sea, y especulación. no es especulación y yo no estoy estigmatizando a los productores de banano. Si estoy estigmatizando algo, estoy estigmatizando el romanticismo de la plaza de mercado, que si quieren No, lo no hace, es romanticismo, o sea, es pensar también en términos económicos. Hay menos eslabones de la cadena, hay una paga más justa para quien produce y menos Lo que intermediarios. yo en verdad no sé, Y si el intermediario es el gran grupo, el éxito incluso, pucha, me parece, confío más en mi compra totalmente en una plaza de mercado que en un éxito yo. yo solo compré en Palo Quemado porque me parece más rico y mejor precio, pero no tengo certeza de como la pureza
de cómo a quién está afectando, a quién está generando riqueza esa compra. Lo que sí tengo certeza es que comprarle a Chiquita asegura más explotación económica de gente rural, sin acceso a una cantidad de oportunidades. O sea, eso sí, digamos, precisamente esa cantidad de riqueza sí depende de un esquema, en mi opinión, es de explotación. Para Andrés Caro es simplemente cómo funciona el mercado. Claro. ¿No? O sea, creo que lo más triste es que probablemente el banano que uno compra en la plaza de mercado viene de la misma cadena de producción en la que Chiquita está, solo que no, o sea, Pero no no, está Chiquita, no Pero no se está, gana un peso Chiquita. no está el no sé, intermediario más problemático. Igual yo sí creo que Es hay algo válido, como o sea, como yo decir, terminé no defendiendo a como, Chiquita acá, increíble, increíble, Andrés. increíble. Te diste Yo cuenta, no, pero te tú diste lo no, haces, no, Cacas. no, te diste no estoy defendiendo a cuenta, Chiquita, me se dio cuenta, por no, favor. no, no, vengan, para aclarar mis puntos, yo obviamente no estoy defendiendo a Chiquita por lo que hizo, de hecho dije que me parecía bien como un mecanismo de justicia y que ojalá eso ocurriera en Colombia. A lo que me refería era lo del boicot, que no sé si es útil. Si es útil, háganlo. Obviamente, fue lo que dije. Y además dije, yo no me iría tan rápido a romantizar las plazas de mercado donde se sabe que por lo menos en las grandes ciudades como Bogotá, como Medellín o como Cali, hay bandas criminales que controlan los puestos, que ejercen control y dominio sobre los puestos de venta, explotación, etcétera, etcétera. Entonces es simplemente como pues esos eran mis puntos para resumirlos. Antes de que me Porque Yo, digan luego que soy un tienes que verse paraco en y yo las no sé redes qué. sociales. yo no sé de estas mafias que menciona Andika, o sea, no tengo absolutamente ningún conocimiento, pero sí tenemos conocimiento de una sentencia a un gran grupo comercializador, entonces sí creo que hay que hablar sobre lo que se sabe, sobre los hechos. Y además una cosa que yo creo que es por lo menos, no sé, un gusto moral que uno se puede dar y es decir, no como este banano porque es un banano Paco y no lo quiero comer yo. Mira, ya Ana hizo la campaña que yo esperaría que hiciera el gobierno. No como este banano porque es un banano paraco. Eso es. No quiero comer un banano paraco por mí, por la salud de mi cuerpo, de lo que le meto a mi cuerpo, lo que le doy a mi hija en la casa, o sea, como que también es como una decisión moral el boicot. Pero bueno, creo que eso tal vez no puede, no estamos hablando de lo más central. Lo que quería preguntarles es una cosa para ya cerrar ese tema, es la dificultad que hemos tenido en todos los esfuerzos de justicia transicional en Colombia, que son muchos, para traer a la mesa de negociación un actor muy importante de las dinámicas sociales y políticas que es, pues, no sé, podemos llamarlo el empresariado, la industria, los, digamos, como sea que se nombre. Si hay una pregunta muy grande y no de llamarlos, en mi opinión, nos llama a la mesa como a decirles, usted tiene la culpa, en ciertos casos seguramente sí, pero también decirles, hey, este también es su país, ustedes apalancan su riqueza en esto, en lo que hay acá, en los recursos, en la gente, está bien, yo también creo en algo, en un sistema semicapitalista, socialista, creo que está bien, pero pues señores, ustedes también han sido actores del conflicto, no tienen que estar armados para ser actores del conflicto, y si ustedes tampoco lo reconocen y si no hay un proceso de verdad de explicar cómo llega un jefe de seguridad de una empresa a mandar a matar a líderes sindicales de la empresa, ayudado con paramilitares, pues va a seguir pasando mucho más fácil, porque es que esa es la lógica de los procesos de justicia transicional. Necesitamos saber cómo pasa para que pare de pasar. Entonces, ese es un gran debate que tenemos aquí aún incompleto. Buena Entonces, pregunta, quería Ana. preguntarles, ¿qué piensas tú, Andika? Más que una pregunta, tengo un comentario. ¿Cómo? Fue un comentario, fue un comentario. No, pues estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero que estás de acuerdo, ¿te parece bien que, por ejemplo, Como llamen a hay las que empresas a la vincular, JEP? como pienso que a la JEP hay que llamar a la JEP funciona muy raro, ¿no? Entonces, la JEP supuestamente
no puede investigar crímenes de grupos paramilitares. Eso dice el acuerdo, no puede. Pero bueno, ya entrados en gastos con esta vía bisagra con la que están aceptando, pues los pueden llamar como testigos. Creo que es más un proceso de memoria histórica y después de responsabilidad. Y creo que sobre todo va a ser el tema civil el más importante. O sea, la responsabilidad penal es muy difícil de probar en temas empresariales, en temas de estructuras grandes. No existían los delitos empresariales en ese momento. Creo que por eso a mí lo civil no me molesta tanto y me gusta, como porque la responsabilidad es por un daño, no hay que probar, no hay que probar un dolo, no hay que probar que si usted sabía que ese señor era un paramilitar, que cuando fue a reunirse con usted y le dijo que le iba a solucionar el problema, usted sabía que lo que iba a hacer era matar gente. No hay que probar nada de eso, lo que hay que probar es la reunión, la plata y el daño. Y con eso se prueba y con eso ya hay una responsabilidad civil. Y creo que es importante también que se cuente porque además creo que hay la manera de superar el sesgo antiempresa en Colombia es en gran medida que se sepa que algunas empresas sí fueron partícipes del conflicto, algunas lo hicieron en calidad de víctimas, otras en calidad de partícipes y muchas no lo hicieron, muchas no estuvieron en el conflicto armado. Entonces también es muy importante y pues también los empresarios fueron víctimas del conflicto armado en Colombia, fueron los principales víctimas del secuestro, fueron comerciantes. Entonces también hay que contar una historia del capitalismo en Colombia en que no es solo como patrocinador de paramilitares, sino también como víctima del conflicto. Y creo que eso hay que hacerlo de una manera amplia en que se cuente lo que tú decías, Ana, pues ahí sí la cadena de producción del conflicto armado, en qué momento entró, cuáles fueron las repercusiones de esa entrada y qué fue lo que pasó. Sí, de Yo por acuerdo, el, hace falta un no, info. Dale, yo, Ita. no, yo muy por el contrario, creo que afirma el sesgo antiempresa, afirma o sea, nunca jamás pensaría que el capitalismo es una víctima de nada, todo lo contrario. Es ver cómo entra a participar de un conflicto, de una guerra y sacar beneficio y sacar provecho desde la empresa privada. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Ana y me parece que es muy simbólico este fallo precisamente por eso, porque no se trató de un conflicto de malos y buenos, sino que fue algo en lo que todos los actores de la sociedad de alguna manera empezaron a ser parte y a ser cómplices. Y los medios también tuvieron un papel importantísimo en la narrativa estigmatizante que asumieron. Y ya lo dijo la JEP, ya lo dijo la Comisión de la Verdad, perdón. Entonces, sí creo que confirma eso y hace un llamado a que sigamos viendo de qué otras maneras los otros actores de la sociedad fueron partícipes de toda esta violencia y sobre todo cómo pueden reparar. Porque sigo pensando que la reparación se queda muy corta frente al daño que hubo, que no fueron solamente asesinatos y desplazamiento, sino todo lo que vino después de eso, un empobrecimiento y una ampliación de brechas de desigualdad también y un abandono del campo también. Entonces creo que sí hay que seguir conversando y sacando o sea, pues haciendo un poco esto, ¿no? Sacándolo de los lugares donde se va a quedar. Listo, chévere que le dieran primera página, que fuera noticia, pero sí creo que hay que seguir haciéndole más pedagogía a esto, ¿no? Quienes estuvieron también de alguna manera involucrados, financiando, es que financiar no es inocente, o sea, no es ser cómplice y mucho menos es ser víctima, es ser parte habilitante de unas violencias muy violentas, fue puta. Es que no hay palabras para describir lo grave que fue ese momento de la historia que sigue teniendo repercusiones en Colombia y que sigue sin estar completamente saneado, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que igual se puede reconocer todo y admitir que también hay víctimas de ese sector y como que ellos no, digamos, hay familias destruidas, gente asesinada, como que
Claro, incluso si eran empresarios. personas, pero no empresas. Y no, nunca jamás el capitalismo como víctima. Personas que claramente, que sí, claro, fueron secuestrados, comerciantes, que fueron asesinados incluso, claro, personas, pero no. O sea, me parece que ya humanizar a la empresa también es súper problemático en un escenario pues tan violento y desangrante como este. Llevan los privatistas del mundo y está teniendo este debate hace como 200 años de si las personas jurídicas tienen, qué derechos tienen, ¿no? Y es muy interesante. Otro debate con el cual cerrarían la patria boba. Caro. Yo me aparto de los debates jurídicos porque me parece que deshumanizan un montón. Pero tú muchas veces como que lo insinúas, tienes una mente muy jurídica. No. No era un insulto. Pero es porque nos ha tocado defendernos, pero no por, ¿cómo se dice? No por vocación. Era un piropo. ¿Qué dice Andrés Caro? No, pues que yo creo que decir que son cómplices no es eliminar responsabilidad, sino otorgar responsabilidad, por el contrario. Y cuando Ana y yo hablamos de víctimas por parte de empresas, pues no significa que Chiquita haya sido una víctima, en este caso no. Y fuimos claros en decir que no estábamos hablando de ese caso, estamos hablando de otras empresas que tuvieron que pagar vacunas, a las que les secuestraron o les mataron a sus dueños o a sus directores, o empresas que simplemente tuvieron que cerrar, o sectores enteros que tuvieron que cerrar, como por ejemplo un departamento de Colombia que a mí me resulta muy querido por vínculos familiares, que es el Huila. Pues la industria arrocera del Huila sufrió muchísimo por las FARC y, y no son víctimas y no son victimarios del paramilitarismo, esas familias. No hay un bloque paramilitar de arroceros en el Huila. Entonces también contar esa historia me parece importante. Y incluso si lo hubiera, yo tampoco creo que haya, pero incluso si lo hubiera, es que tenemos que saber cómo funciona ese lado. Y ese es el discurso que ha quedado completamente silenciado en Colombia. O sea, ¿cómo es posible que la Comisión de la Verdad, que tiene un informe en muchas cosas muy serio, por ejemplo, la parte de medios, cita que seguramente conoces, es muy serio y tiene ejemplos concretos y habla de medios de comunicación? No tenemos eso para la parte empresarial y creo que es una pata muy flojita del proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC. Bueno, entonces también queremos hablar de otro suceso mundial, también mundial, de el triunfo de la derecha y de la ultraderecha en las elecciones parlamentarias del Parlamento Europeo. Al respecto dijo nuestro presidente escritor lo siguiente en Twitter, si lo tienes por ahí, Martín, dice, bueno, lo debería leer Andica, que es el que mejor imita a Petro, pero es muy largo. La extrema... No, que lo lea. Con este tweet empezamos el episodio que va a salir, o que salió para el momento en que salga esto, ya habrá salido de Terrenal sobre el fascismo, precisamente porque Andrés Mejía quería que yo lo leyera con la voz de nuestro líder. ¿Este Trino? El mismo, sí. A ver. Repitamos. Uy, hijo de pucha, pero no, es que no es tan buena, y con Ita me da un poco de miedo, porque Ita es más crítica. Cero crítica de las imitaciones. No, pero mi imitación no está mal. La extrema derecha gana Europa. El siglo de las luces se apaga. Es lo que llamo el 1933 global. La riqueza distribuida por el estado del bienestar ha anestesiado a los pueblos europeos y, como en el pasado, reaccionan contra los éxodos que ellos mismos han provocado con sus guerras de conquista, convocando a los nazis. Reaccionan contra los pobres para defender la riqueza y el poder. No se han dado cuenta del ascenso del fascismo al poder. El faro de la democracia está ahora en América Latina. Estoy de acuerdo con mi presidente. Estoy de acuerdo con el presidente. Y la imitación está bien, Andica. Me encanta escuchar a Michael. Amo cómo habla Michael. Funciona. Está buenísimo. Falta el lápiz, sí. En esto estoy de acuerdo con Petro. Aunque esas luces no iluminaron mucho por acá, no alcanzaron. Recién se prendió el bombillo.
Martín, ¿lo puedes poner otra vez? Es que dice tantas cosas que, pues no sé, Dios mío. No, pero El yo no estoy de estado de acuerdo. O sea, bienestar anestesiado a los pueblos europeos se refiere como al estado de la socialdemocracia, los estados socialdemocráticos en Europa y que tiene anestesiado al pueblo y reaccionan contra los éxodos, es decir, contra los inmigrantes que ellos mismos han provocado, en algunos casos sí, en otros no, no sé, convocando a no, los pero nazis. yo sí quiero, o sea, el mensaje del presidente es, la extrema derecha está ganando Europa, Europa es responsable de los éxodos que le dan el discurso a la extrema derecha. Creo que ese es el mensaje, pero Sí, está envuelto en una cantidad de afirmaciones falsas. Sí, O sea, la extrema derecha no ganó en Europa, ahorita vamos a hablar de eso. Ganó la derecha, avanzó, la extrema derecha avanzó. de acuerdo. Entonces, duda, el ciclo Ganó de las terreno. luces se apaga, el ciclo de las luces se apaga. ¿Cuál ciclo de las luces? O sea, es un ciclo que empezó con el 11 de septiembre, con atentados terroristas en Europa, con la guerra de Ucrania, con Israel y Palestina. O sea, ¿de qué está hablando? Es lo que llamó el 1933 global. O sea, la subida de Hitler en Alemania en 1933 ahora es global, pero está hablando solo de Europa. Bueno, la riqueza distribuida por el estado de bienestar ha anestesiado a los pueblos europeos y como en el pasado reaccionan contra los éxodos que ellos mismos han provocado con sus guerras de conquista. En el Sí, pasado, pues está hablando de 1933, el éxodo no era tal, estaban reaccionando contra ciudadanos europeos, no contra inmigrantes. Entonces, el argumento es falaz también ahí, convocando a los nazis. Eso pues es un afán de comparar todo con los nazis que me parece que oculta hay más de unos lo que nazis, ilumina. hay unos partidos nazis que han avanzado, pero no son los que ganaron, es cierto. Sí, sí. Eh, A mí me persuade la idea o me interesa la idea de el estado de bienestar anestesiado a los pueblos europeos, es decir, como qué pasó con el electorado europeo también. Eso me parece interesante lo que dice Petro. Honestamente no creo que sea atribuible al estado de bienestar. No, no los tiene anestesiados. Eh, como que son ciudadanías súper empoderadas en su propia ciudadanía. Bueno, pero ya vamos a hablar de eso. Muchas gracias, Martín, por mostrarnos esa me historita. encanta porque es como un tweet de Petro out of context, porque siempre estoy de acuerdo con Petro en esto. Ojo, siempre hay que ponerlo en contexto. Entonces, fue puta, se sufre. Se Petro sufre siempre está un con poquito el out of presidente a context. veces. ¿Ah? Que Petro siempre está un poquito out of context, me parece. Bueno, pero entonces lo que pasó fue que se hicieron elecciones para el Parlamento Europeo, que es pues el órgano del gobierno europeo, de la comunidad europea más importante, el que dicta también los mandatos de legislación y de políticas públicas que deben adoptar los países. Entonces, pues es donde se deciden una cantidad de cosas muy importantes. Hay una cantidad enorme de derecho comunitario que ata el derecho nacional de cada país y eso ha transformado profundamente las democracias europeas desde la existencia de la Unión Europea, desde que empezó a regir, y pues las ha vuelto uniformes en muchas cosas. Fue un mandato además que en Europa se rechazó mucho y un análisis muy interesante que estaba viendo de lo que acaba de ocurrir es que los que antes rechazaban como el grito de somos todos la Europa y somos todos una misma nación, ahora saben usar como a su favor. Ah, bueno, sí, entonces seamos la gran Europa de la extrema derecha y ahí sí nos gusta ser todos europeos y también obviamente como escondido con temas racistas, anti-inmigración, absolutamente. Entonces, pues ganó el partido de otra mujer, Ita, de Marine Le Pen en Francia, que pues ¿Ves? ese Una sí es mujer ultraderecha, ¿o no, Andica? racista. y Sí, tiene orígenes en un partido antisemita francés que se llamaba la Acción Francesa de Charles Maurras, que a principios del siglo XX, antidreyfusiano, sí. Y el papá de Marine Le Pen fue expulsado del partido de Marine Le Pen por hacer negacionismo del holocausto. sí, sí. Lo expulsó Marine Ella, Le Pen, ¿no? Pues también, cosa que vale la pena decir. No sé. ella Qué también bonita familia. otra mujer no que repudia el feminismo, ¿no? Otra política que repudia el feminismo y todo lo que ello implica.
Macron entonces, como medida de emergencia, decide convocar elecciones. Arriesgado. Arriesgado. Yo no sé, ¿cómo interpretan ustedes esa movida de Macron? Como que está tratando de que no se le asiente tanto el triunfo de Le Pen y tenga más consecuencias, o que Yo como creo una que cosa complicada. está queriendo hacer la misma que hizo Pedro Sánchez hace poco, que solo le sale a Pedro Sánchez, que ojalá le funcione. Claro, yo creo que está apelando como a la efervescencia también del momento y a la preocupación legítima que hay, porque si bien no ganó, la ultraderecha avanzó muchísimo y encontró también unas grietas y avanzó por unas grietas que ha dejado finalmente la izquierda, ¿no? Y algo que pasó inmediatamente después de las elecciones fue que hubo como un llamado a reagrupar las fuerzas progresistas, socialistas, de izquierda, los diferentes partidos, incluso de centro izquierda. Y pues yo creo que a eso está apelando Macron, a esa sensación de urgencia, de que se puede estar perdiendo, y sí se pueden estar perdiendo avances importantes en materia de derechos humanos. Y pues Que cuántos contrastes en la sociedad francesa, que hace pocos meses está incluyendo el aborto como mandato constitucional por primera vez en la historia del mundo, y ahora como este surgimiento de la derecha, que igual es interesante porque no se contrapone, porque incluso los partidos de derecha, no los de más ultraderecha, pero los partidos de derecha en Francia, el tema del aborto pues les toca aceptarlo básicamente. Pero bueno, ¿y tú cómo lo ves, Andy? ¿Cientismo? ¿Se acaba el siglo de las luces? Pues yo creo, a mí me preocupa mucho la ultraderecha europea porque sí tiene unas raíces en el fascismo. O sea, la ultraderecha italiana tiene raíces en el fascismo italiano, la ultraderecha española tiene raíces en el fascismo español, la ultraderecha francesa en el fascismo francés, o en esos movimientos protofascistas de mediados del siglo XX, pues del principios del siglo XX realmente. Y me preocupa, Alternativa por Alemania es un partido de extrema derecha dura en Alemania, eso la última vez no salió bien. Pero creo que decir Europa es de ultraderecha, pues es falso. Realmente el movimiento que ganó fue el movimiento del centro derecha, liderado por una política de la democracia cristiana alemana, que es Ursula von der Leyen, que es la comisionada europea, que viene del gabinete de Angela Merkel, fue ministra de Defensa de Merkel, y pues ese es el partido de Konrad Adenauer. O sea, ese partido no es un partido nazi, es un partido surgido de la posguerra alemana, y las democracias cristianas europeas no son fascistas, son conservadoras, son capitalistas, son liberales en muchas cosas también, pero no son fascistas. Son antiderechos en muchas cosas. Y en muchas no. Pues digamos, o sea, avanzaron el matrimonio gay, apoyaron el aborto en Francia, o sea, en muchas tampoco lo son. Son ambientalistas en muchas cosas porque han impulsado la agenda ambientalista europea. Entonces es mucho más matizado que la ultraderecha se apoderó. La ultraderecha pasó de tener un quinto del Parlamento a tener un cuarto del Parlamento. Es un avance importante, sí, que hay que analizar, que hay que combatir. Y lo que a mí más me interesa ver es cómo va a ser la dinámica entre la derecha conservadora, digamos, la centro derecha, estos partidos que vienen de la democracia cristiana, con esos partidos de ultraderecha. Creo que ahí es donde se va a jugar el futuro de Europa, no se va a jugar en las alianzas progresistas y en la internacional, sino en cómo el centro liberal europeo va a lidiar con la ultraderecha. Ojalá lidie bien con ella, es decir, apartándola, y yo preferiría obviamente ver unas alianzas entre los partidos socialistas y los partidos digamos, de la democracia cristiana, que fueron las alianzas que permitieron la existencia misma de la Unión Europea. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y viste, Ita, que en Italia también es otra figura que me parece impresionante, que es Giorgia Meloni, la primer ministra, ¿ese es el cargo de ella? Sí, bueno, la presidenta de Italia, la primer ministra. Y es una mujer muy brillante. Yo hice hace rato un video sobre ella y es una mujer muy inteligente.
con una historia de militancia larguísima en su vida pública, digamos, desde los 14 años está haciendo política. Y también, pues imagínate el machismo de la política italiana, obviamente la colombiana también, pero pues es como una cosa casi paradigmática, casi como cinematográfica, el bunga bunga Berlusconi, que era el gran chiste de que el presidente iba a fiestas pedófilas, como que era chistoso. Entonces, eh, me parece como si un poco apasionante. Yo no diría que ella es ultraderecha, pero sí es una mujer de derecha y es una política muy hábil. Y con Yo ella sí pasa diría una que cosa muy interesante. perdón, o bueno, semi ultraderecha, o sea, su compás político está mucho más derechizado que el normal. Puede que no sea ultraderecha, pero es bastante de derecha. Y yo también creo que este tipo de perfiles de mujeres en el poder, pues es muy útil a las estructuras patriarcales. Entonces, no quiere decir esto que quizás ella no haya vivido machismo, seguramente sí, seguramente violencias machistas a lo largo de su vida y de su carrera, sí. Pero de nuevo, lo que hablábamos en el capítulo pasado y hemos hablado en varios capítulos, igual es este tipo de figuras de mujeres en el poder el que perpetúa también y le es funcional a las estructuras patriarcales, militaristas, fascistas, etcétera. Entonces, ella y Le Pen, ella ejemplifica muy bien, perdón, esta figura. Sí. ¿Tú qué ibas a decir, Andrés Caro? No, que el otro día leí un artículo del Financial Times sobre ella, porque lo que ha ocurrido con ella y con su movimiento es muy interesante, porque sí se eligió con una plataforma como ultraderecha y desde que está gobernando se ha centralizado mucho. No estoy diciendo que se haya vuelto una política de centro, sigue siendo una política de derecha, pero viene un partido con raíces filofascistas, o sea, cercanas a los herederos de Mussolini, Sí. y está gobernando con una plataforma europeísta. De hecho, sus políticas de migración son menos duras que las de Paolo Salvini, el anterior primer ministro. Eh, Está apoyando a Zelensky en Ucrania, es un miembro activo de la Unión Europea y de la OTAN. O sea, tampoco, o sea, creo que hay que asustarse por la ultraderecha, pero también hay que sorprenderse cuando la ultraderecha actúa como derecha convencional. Creo, no digo que esa sea una buena estrategia ni me parece la más honesta. Creo que hubiera sido mejor que se hubiera lanzado por un partido de derecha y no una ultraderecha si tenía esa plataforma, pero pues es sorpresivo. Claro, pero a eso me refiero cuando digo que ella tiene el compás político mucho más desviado a la derecha que lo normal. O sea, me parece que no es como una lectura tan... Sí, pero también cuando hagamos el compás político nuestro, yo creo que es interesante. Obviamente para nosotros no aplica que no somos políticos aún, ya dijimos que todavía no estamos interesados en nada de eso. Mentira. No, pero una cosa es lo que uno dice, lo que uno vende, otra cosa es lo que uno hace. Yo creo que ella es, ante todo, también una mujer súper pragmática, entiende perfectamente las dinámicas comunitarias de la Europa comunitaria y sabe el lugar que Italia puede, digamos, puede y debe ocupar en esa dinámica. No sé, quiero decir que la admiro, pero no la admiro, o sea, la repudio con admiración, no sé. Lo mismo que Margaret Thatcherita, perdóname. No, pero es que son mujeres que tienen también las estructuras, o sea, claro, son muy inteligentes porque también saben movilizar estas fuerzas a su favor, ¿no? Siendo, por supuesto, pues útiles, cómplices, qué sé yo, pienso en María Fernanda Cabal acá, en Paloma Valencia, cuántas más, Marta Lucía, Ramírez, y extrapolándolo un poquito, obviamente con las diferencias que hay, vuelvo e insisto, la pelea acá también política de poder va a ser entre mujeres y va a ser entre mujeres derechizadas y entre mujeres Sí. antiderechos también. Y sigo viendo acá y lo veo también allá y miren las rupturas que hubo en España con Yolanda Díaz y con Sumar y con Podemos y con Irene. Colombia sigue sin una figura sin liderazgos claros en la izquierda
para recibir y atajar esa avanzada de la derecha. Y menos de mujeres, no las veo, al contrario, las están ataque y ataque y hundiendo y hundiendo. Entonces, pues nada, sí, panorama desesperanzador. Lo de España me parece tremendo con Yolanda Díaz, pero creo que eso sería para otro capítulo y con invitada española. Yolanda Díaz renunció a sumar, a su vocería. O sea, ella realmente dijo restar. Bueno, pues eso es lo que pasa en el mundo distópico al que nos invita el presidente Gustavo Petro de su Twitter. Y sí tiene razón en una cosa, y es que la migración latinoamericana y afgana en Europa está generando xenofobia, digamos, enraizada ya desde décadas atrás, y está generando discursos de odio que se reproducen, guetos en las ciudades, rechazo absoluto, es un problema no atendido y por eso cada vez más complejo en las ciudades, en las metrópolis europeas, y yo creo que en eso tiene razón. Ahora, la inmigración es culpa de, o pues en ese nivel es culpa, creo yo, de un sistema capitalista injusto en el que hay países que tienen pésimas condiciones de vida y entonces la gente migra a otros lugares y eso se debe a unas cosas estructurales que no es como que sea culpa de Francia. Tal vez Francia ha aportado algo a ello y las potencias europeas, pero pues es como una cosa tan estructural que me parece como miope decir es que es culpa de Europa. Pues es culpa del colonialismo y de los quienes han sido los países colonialistas que se han beneficiado de ese colonialismo que ahora están de alguna manera pues recibiendo sus propios coletazos. ¿Ellos? Sí, sí, pero creo que es un poco más complejo que eso, pero Petro tiene un gran talento para echar frases locas y simplificar, en este caso con algo de razón. Bueno, eso es todo, esperemos a ver que van a seguir surgiendo mujeres terroríficas, creo que este es el siglo, en vez del siglo de las luces de las mujeres terroríficas. Vamos a ver cómo les va con las mujeres terroríficas en Europa. Y queremos entonces en ese sentido y con el panorama más amplio y con un Milei haciendo lo que está haciendo, desmontando el Ministerio de la Igualdad y haciendo unas intervenciones cada vez más distópicas. Sí, quiero alegrarme un poco más por el triunfo de Claudia Sheinbaum de lo que me alegré la semana pasada. O sea, realmente en perspectiva y en panorama, qué bien, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y una cosa que sí dice Petro, que no estoy de acuerdo, que se me olvidó decir, es como América Latina es el foco de democracia. ¿What? Señor, ¿de qué habla? O sea, acá hay Pues una lo que quería decir dictadura. es que él es el foco con la Pues democracia. diga eso Porque entonces, pero tenemos sí, a Maduro, tenemos a Bukele, tenemos Nicaragua, tenemos en el Perú lo que está pasando, en Ecuador, Argentina, es decir, que está hablando es tal vez el periodo de más pánico democrático que ha habido en América Latina en décadas. Yo creo que si hay un punto focal en el sur global en este momento que hace contrapeso a esos autoritarismos, no solo en América Latina, en el sur global, que son las fuerzas y los movimientos decoloniales, y ahí entran los feminismos también. Pero sí estoy de acuerdo, en América Latina en términos de democracia en este momento no es faro de nada. Pero sí creo que el sur global tiene mucho contrapeso por hacer desde las narrativas y los movimientos decoloniales, antirracistas, feministas, antipatriarcales, etcétera. Pues mientras nos deje, porque Un yo poquito de tengo esperanza como... por ahí. Sí, pero yo a veces siento que en verdad esa película, bueno, el libro de Handmaid's Tale de Margaret Atwood, pero la serie después, estoy como mi papá que le dice películas a las series, esa serie después es impresionante. Margaret Atwood participó como guionista porque solamente el libro está en la primera temporada y son 5.
Y si no la han visto, véanla porque es impresionante, como que de un momento a otro toca y las mujeres no tienen derecho al voto y las mujeres no tienen, digamos, se vuelven como unas criadoras de hijos, bueno, toda una distopía. Como lo muestran, es impresionante porque uno dice, wow, eso sí podría pasar. Y yo creo que no estamos lejos en términos de no solamente las causas feministas. Entonces yo siento que estamos, no te copien tanta esperanza el día de hoy, de pronto mañana, Itamari. Pase, por favor, señor Martín Cadena, los comentarios de nuestro capítulo anterior. Esto siempre es una sorpresa porque Ana escoge así aleatoriamente y... No, pero ustedes también podrían escoger si quieren. Sí, no, pero es la más juiciosa de los tres. Dice Perla arrebatada. Y dele con el feminismo que pesa, el trato a todos los seres humanos con respeto y no ejercer violencia sobre nadie es el principio fundamental. De Ni resto machismo ni feminismo, humanismo, dijo Perla. son guetos con miles de horas. El respeto, no ejercer violencia sobre nadie es uno de los principios feministas. ¿Cómo se define el feminismo? ¿Tú cómo dirías, Andika? Díselo a alguien que tal vez no lo entienda. ¿Qué tal? ¿Yo cómo definiría el feminismo? Sí. Como, a ver, como un movimiento de liberación y emancipación política que busca que los derechos de las mujeres se realicen cabalmente a través digamos, de vías políticas, de acción política, de protesta, y de toma de conciencia, algo así, diría, como de una manera muy formal. Muy sofistiqué. Yo creo que tiene razón, pero además, si uno lo quiere decir en términos, pues es el movimiento que propende por la igualdad entre los géneros, la igualdad en todas las dimensiones de la vida, y por eso cualquier persona que crea que opinión, y yo sé que este es otro debate, Ita, pero pues cualquier persona que crea en que los géneros deben ser iguales es una persona feminista, con más o menos, digamos, intensidad o coherencia o consecuencia, y me parece mejor estrategia llamarlos así a que decirle no, no puede ser feminista. Pero bueno, Perla, vamos a seguir con el feminismo, no te preocupes. Super Nico dice, después de lo que dijo Perla, Super Nico puso, Margaret Thatcher sí era una mujer empoderada. Yo creo que Margaret Thatcher era una mujer con poder, ella no necesitaba empoderarse, ya lo tenía. No, pero ella era una mujer de clase media o baja, ¿o no? Tampoco Media, era sí. como una élite política. No, es una Una dura. mujer estúpida, una dura. Miren esto, por favor. Yo la inteligencia de Jarano, pero su voz es horrorosa. Esos gallos de lata que le salen son muy fastidiosos de escuchar. Sería bueno que para en serio este comentario, ese tipo de voz, se pueda arreglar con ayuda terapéutica egipcia. Egipcia. Nunca me habían dicho eso, me han dicho lo contrario, que era como una voz toda seria, pero no he identificado, me estoy tratando de identificar los gallos de lata egipcia, gracias. No lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar, pero quiero saber cuándo pasa. Bueno, egipcia, Que ponga el minuto y segundo donde ocurre. Exacto, para yo saber mejor. Está medicalizando la condición de Ana. Yo estoy en contra de eso. Oigan, ¿saben que yo tengo un prejuicio muy fuerte con las voces feas? Muy fuerte. Hay unas voces que yo no puedo tolerar. Y si las digo por acá me funan, pero hay una muy, muy reconocida en la opinión pública colombiana que intolero, pero me genera así una vaina como... ¿No se puede decir? No. Diga. Ahora les digo por privado, no. Bueno. Qué pereza alborotar ese avispero. Pero sí tengo un prejuicio muy fuerte con las voces, es irracional. Tú no tienes voz fea ni gallos, Ana. Tú hablas rolo, pero pues porque ajá. Ah, bueno, yo hablo rolo y con melo porque están una gente muy angustiada en los comentarios de por qué hablamos tan gondo. Yo no sé. Yo no sé si yo, pues... Nos han incluido a los tres, Cita. Déjame decirte. Me parece muy raro. Yo de hecho tengo un conflicto ahí de mi voz y mi acento porque pues soy caleña, viví más de la mitad de mi vida en Cali, pero
he Se vivido te en sale. Bogotá y eso se me sale cuando me alboroto. He vivido Sí, en sí. Bogotá y eso me neutralizó mucho porque además como que vivir en Bogotá, cuando yo llegué a vivir acá, te exigía neutralizar el acento. Claro. Y pues qué tristeza, pero como que mi acento se dio. Y además convivo con un pastuso desde hace 13 años, entonces no, yo no identifico mi acento. ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan? Perdón, no es así. Que el acento pastuso es el segundo acento más lindo de Colombia, el primero es el caleño. Pero es muy difícil de imitar, o sea, Es es muy casi difícil imposible. porque está súper, Sí, se ha caricaturizado demasiado. también me parece, estoy de acuerdo. Juan Pérez dice, este programa le falta picante, yo sería el picante, tengo comentarios y argumentos fuertes. Vamos, Juan. Me encanta la confianza que se tiene en los hombres. Yo creo que tenemos picante. Vamos a tratar de meterle más picante, Juan, pero y si no, te llamamos, pero tienes que cambiar de nombre y no ser un bot. Me da desconfianza la gente que tiene terminación de bot. ¿Qué más hay por ahí, Sí. Martín Cadena? Dice, bueno, este me parece interesante. Sí, dice, es cultural, toca dejar de seguir alimentando en nuestra sociedad estereotipos de amor posesivo que consolida la idea de que la vida de la otra persona es de mi propiedad. Como que él hace un vínculo entre las relaciones celotípicas y pues lo que hablaba en el capítulo pasado de las relaciones violentas, donde puede ocurrir cosas como un feminicidio. Es un salto largo, ¿no? Yo no sé. ¿Pasadita? Pero yo creo que sí, yo sí creo que tiene mucha razón en lo que dice, porque a ver, en esta sociedad de roles de género, el amor romántico tiene mucho que ver con el adiestramiento y la socialización y la normalización de esos roles, ¿no? Mm. Y sí creo que hay muchos... Hay muchos puntos problemáticos con el amor romántico y el tema de los celos, sí. No ¿Tú sé eres cómo. el...? ¿Yo? Sí. No, ¿Nada? cero. ¿Nunca fuiste? Fui en mis relaciones tóxicas de la adolescencia y la universidad, claramente sí. Afortunadamente estoy en una relación muy sana, muy tranquila, de mucha paz, con una persona que es como, no es de este planeta, que no es lo normal, pero no, cero celos. Es como la menor de mis preocupaciones, afortunadamente. ¿Tú, Andika? Lo he sido, sí. ¿Lo has sido? ¿Crees que lo has tramitado? ¿Lo has superado? Una cosa esporádica. Lo he tramitado y lo he superado, sí. Pero ¿no crees que tiene mucho que ver también con la relación y con la persona en la que estás? ¿Con la que está? No, no creo que sea creo que son inseguridades de uno. También, y puede ser también por el momento, ¿no? Es como, Sí. en mi caso, una cosa son la relación que he tenido después del feminismo y pues otra, las anteriores que todas pues fueron un gran tapenezo. Igual en las relaciones monogámicas siempre pues es difícil, no sé si siempre, pero a veces es difícil lidiar con otras personas. Pero sin duda no, la manera de lidiar con eso no es ni, como es que ¿cómo es que decían? Celo típicas. A mí me cuestiona eso mucho, por eso señalé el comentario y porque si soy celosa, es decir, yo siento ese sentimiento, me lo reprendo porque sé que es tóxico, especialmente para mí. Creo que he aprendido a tramitar, a hacer cosas en eso, entonces ahora a veces hago chistes de que no soy celosa, sino pendiente, como pues como que quiero. Pero una cosa distinta es que, claro, que necesites atención. No, pero no es tanto eso, sino que yo creo que yo no puedo dejar de sentirlo. ¿Qué hago con eso? Si o sea, tramito, cómo se puede hablar con una pareja responsable, seria, amorosa, que uno le puede decir, estoy sintiendo esto, lo que dice Andrés puede ser una mía, etcétera. Pero sí, creo que a veces tal vez amo de manera posesivamente o eso es lo que quiero hacer, ese es mi impulso y termino haciendo otra cosa, gracias a Dios, también después del feminismo. Pero tengo ese impulso, lo tengo que reconocer en mí, sí lo tengo y tal vez es inseguridad. Miren Seba Restrepo, desde mi total ignorancia, ¿es posible hacer una carta astral con el horóscopo chino? ¿Qué?
Sebas, son dos sistemas diferentes. El horóscopo chino vive por años, el año en el que uno nació, y la carta astral es donde estaban las estrellas, el firmamento entero, los planetas de la galaxia, el día que uno nació, el día. Entonces, no se pueden mezclar. Y finalmente, Néstor No, Miranda, espérense. ¿qué? Sebastián Restrepo, claro que se puede mezclar, porque, porque no significa nada. No, no, a ver, respeto. Puede que para ti no signifique Respeto, nada, pero respeto. son dos cosas diferentes. Puede Hay, que hay que Pero, sea, hacer un capítulo de nuevas espiritualidades y eso. yes, lo vamos a hacer. Vas a ver, Seba Restrepo, que no se puede y que son cosas diferentes. Pero me encantó tu pregunta. Y mira, Néstor, lo que te preguntan, Andika corazón. Hay muchos tipos de magia, la magia de las cartas, la magia de Harry Potter, la famosa magia negra, la magia que hizo que en este pedacito de tiempo la luna, que cada día se va alejando más por las dinámicas orbitales, estuviera a la distancia perfecta para darnos esos eclipses con corona dorada. En todo el universo conocido, a nosotros nos tocó esa esa vista esporádica. Yo creo en esa magia. ¡Wow, Néstor! no, Lindo. yo creo que, Néstor, muchas gracias por el comentario, pero eso se llama la falacia naturalista. Si uno piensa que la naturaleza le atribuye cosas a la naturaleza de belleza o de importancia y tales. Sí, perdón, yo creo que acá el menos espiritual resultó también el más neoliberal de este ¡Qué combo. sorpresa! ¿Por qué será? Qué coincidencia tan extraña. Bueno, se fue. Muchas gracias a la gente que nos está. ¡Ay, falta uno! Ah, mira, el feminicidio no es un hecho anormal. Estadísticamente hablando, solo en Cali entre 2019 y 2009 y 2019 se registraron 53 asesinatos de mujeres, es decir, una de cada 3 días. No Yo sé, habría que quiero, revisar. hay que revisar. O sea, si eso es así, sin duda, Tavo a 3257 tiene razón, pero tengo entendido, ustedes me corregirán que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. De No, acuerdo, no. de Y es acuerdo. importante que sea así. Pero O que sea, haya un feminicidio diario en Colombia, sí lo hace cualquier cosa menos un hecho anormal. Y las estadísticas van por ahí, ¿no? Entre 400, 500, 600 en los últimos años, mujeres víctimas de feminicidio, no asesinadas, víctimas de feminicidio. El dato que tenemos hasta el momento de este año es de 271, que lo tiene el observatorio de la Red Feminista Antimilitarista de Antioquia, que es la red que ha sido más juiciosa desde el 2017 en hacer este registro, primero en Antioquia y luego a nivel nacional. 271 hasta abril, todavía no habían cargado, no han cargado creo aún los datos de mayo. Esto quiere decir 67 más de 67 feminicidios mensuales en 4 meses del año. Esto quiere decir 2 feminicidios al día más o menos. Eso no es normal. Perdón, eso no es anormal. O sea, sí, o sea, no es normal, pero puta, no es anormal. no es una anomalía estadística, sí. Exacto. Sí, Sí. pues no tienen razón. Yo la mayoría de comentarios que hago en Patria Boba los hago desde la ignorancia y trato de ser muy claro que lo que pregunto como hipótesis. Y en ese caso fui muy claro como en algunos de los que discutimos hoy. Y a mí me parecería interesante que invitáramos a alguna experta en feminicidios, porque me parece un fenómeno, de acuerdo, es un fenómeno normal en Colombia, en que no América se debería Latina, normalizar, claro. que no sería normalizar, claro. Exacto, que no sería normal, o sea, no, la mataron, ¿eso es normal? No, pues no, obviamente. Y porque me parece que puede ser muy esclarecedor para personas como yo, que desde la ignorancia nos aproximamos a hablar de todos los temas. Pero a mí me pareció chévere que hicieras esa pregunta en ese capítulo Sí. porque de hecho mucha gente piensa esto. Sí. Y creo que uno de los problemas de los feminicidios y en general de los tratamientos a las violencias de género es que se quedan en unos círculos muy cerrados y a veces también en una terminología muy técnica y pues esto no está sirviendo para nada, ¿no? Y
Por ejemplo, este ejemplo que ponía el amigo que comentó lo de los celos me parece buenísimo porque sí creo que por ahí puede haber una conversación más amplia y más incluyente del tema. Y sí creo que tiene mucho que ver el amor romántico y las narrativas del amor romántico con las que desafortunadamente crecimos todas. Es que el feminismo para nosotras es algo muy reciente y toda la vida absorbiendo esa idealización del amor y esa normalización de los celos y de mi pareja mía de mi propiedad. Pucha, eso pesa un montón. Yo amo romántico. ¿Cómo, Ana? Que yo amo el amor romántico. Ana, estoy escribiendo un libro sobre eso. Wow. Ita, por favor, incluye mi delirio. Bueno, ¿y cuándo va a salir ese libro, señorita? ¿Qué es esa primicia? No, pues hoy hablé con mi editora porque obviamente con todo lo que ha pasado estas semanas no he entregado. Entonces no sabemos si alcance a salir este año. Haremos lo posible, les contaremos. Hola, felicitaciones. Bueno, tenemos que hacer un episodio en vivo para celebrar el libro de Ita cuando salga. Por favor. En Amor Perfecto. Bueno, señores y señoras, toda la gente que se une, por favor, suscríbanse al canal, que es importante para nosotros, nos sirve un resto. Sigan comentando con toda su diversidad de cosas. Ya casi hay 4,000 personas suscritas. Que no es poco, ¿ah? No. No es poco. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Nos vemos la semana, chayotas, antipatriotas.